Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el mundo? Bienvenidos a su espacio 7 Preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Hoy tenemos como invitado a Leopoldo Pucci. Él fue secretario general del partido político venezolano Movimiento al Socialismo. Hoy nos acompaña en su condición de analista político. Él está escribiendo artículos para el diario Últimas Noticias y con él vamos a hacer un análisis sobre la realidad venezolana, latinoamericana y mundial. La dinámica, Pucci, bienvenido. Es muy sencilla. De estas 10 preguntas previamente elaboradas por este servidor, usted debe escoger 6. La séptima la escoge nuestra audiencia a través de telesurtv.net y a través de las cuentas en Twitter y Facebook de esta televisora. Así que, de una vez, Pucci, del 1 al 10. 3, 4, 5, 7, 9, 10. Perfecto. Entonces nos quedan la 1, la 2, la 6 y la 8 para que usted, amiga, amigo, la escoja a través de la página web de Telesur o sus cuentas en Facebook y Twitter. Pucci, nosotros vamos a una pausa y venimos enseguida con usted. Ya venimos. Bien, comenzamos con la dinámica de 7 preguntas, esta vez con Leopoldo Pucci, analista político venezolano, fue secretario general del Movimiento al Socialismo, una fuerza política de izquierda desprendida del Partido Comunista que en su momento generó entusiasmo en las juventudes de aquellos años 70, porque planteaba la vía venezolana al socialismo. Después vino Chávez, ya en los años 90, finales de los 90, y lanzó su revolución bolivariana. Ustedes lo acompañaron en un principio, después terminaron en la oposición y ahora usted está ubicado en lo que podríamos denominar el centro político, ¿cierto o no? Cierto. ¿Sí? Ya nos va a contar cómo terminó allí. Pero vayamos directo con las preguntas, con la dinámica del programa. Comenzamos con la 3, que fue la primera escogida por ustedes. ¿Habrá referendo revocatorio en Venezuela este año o en 2017? Y si no lo hubiera, ¿cuál es su pronóstico? Bueno, yo en principio afirmo que debe realizarse. Es un mecanismo establecido en la Constitución, un producto de una renovación del pensamiento basada en la consulta al ciudadano para la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de remover a un presidente de la República o a una autoridad electa. Entonces, eso lo contempla la Constitución. Hay un sector del país de venezolanos que considera que debe utilizarse este mecanismo y tiene unos lapsos para poder activarse. Y creo en principio que esos lapsos dan para que se celebre en el transcurso de este año, quizás hacia el mes de octubre o el mes de noviembre. Fíjese que ya esa herramienta que fue traída por la Revolución Bolivariana, cuando usted estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, fue incluida por el comandante Chávez como uno de los mecanismos de control sobre el Poder Ejecutivo. Ya fue aplicada en el año 2004 en Venezuela y resultó favorable al presidente Chávez, terminó siendo ratificatoria del mandato del presidente. ¿Cómo ve usted esa Venezuela de aquel entonces, la de hoy? ¿Puede eventualmente cambios, Nicolás obviamente. Maduro, siendo convocado, si es que llegan a cumplirse los requisitos, salir airoso de una consulta como esa? Bueno, en este caso hay evidentemente más probabilidades que en el 2004. Sin embargo, eso dependerá del desempeño en el transcurso del año, de la contienda, de los argumentos. Hay una campaña de propaganda de lado y lado y bueno, no puede cantarse un resultado por adelantado. Lo importante es que reside en una consulta y que no se cambia un presidente por mecanismos distintos a la participación ciudadana. Eso ya es un hecho importante, un avance del proceso democrático en el país. Para llegar a ese punto, Venezuela pasó por etapas de violencia política muy reciente. ¿Puede darse, digamos, un escenario en el que se produzca una contienda electoral
en paz, en un clima democrático normal, o esos episodios de violencia que lamentablemente se han estado sucediendo con, digamos, efectos dramáticos para la familia venezolana, pues se presenten también, acompañen esas formas de lucha democrática? No, yo creo que en fin de cuentas privará el sentimiento democrático y pacífico del pueblo venezolano. O sea, la inclinación a resolver los problemas por vía electoral y por la vía de la consulta a los ciudadanos. Tanto es así que todas las encuestas en el país reflejan que los venezolanos lo que quieren es soluciones pacíficas, e incluso la gran mayoría se inclina por la búsqueda de entendimientos en algunas materias entre las fuerzas en conflicto. Por supuesto, hay grupos que tienden más al esquema tradicional de desalojar a los presidentes por mecanismos no electorales, o sea, que son fórmulas que generan violencia o que generan enfrentamientos, pero no creo que sea lo que priva en el sentimiento de los venezolanos. Los venezolanos privan un sentimiento de resolver las diferencias por la vía establecida en la Constitución, que son mecanismos pacíficos, de consulta y electorales. La activación de ese referendo revocatorio, que ya la oposición está, digamos, sí, está en la los vía, primeros pasos dando los en esa primeros dirección. pasos, ¿usted cree que descarta las otras vías que la propia oposición había puesto sobre la mesa para avanzar en su propósito yo creo de que acabar con la revolución bolivariana? Que el mecanismo natural dentro del esquema constitucional venezolano es las elecciones que se celebran cada 6 años para elegir al presidente de la República, o cada uno de los poderes tiene su respectivo periodo. Caso excepcional es cuando se apela al mecanismo del referéndum revocatorio, pero que también está establecido en el mecanismo constitucional. Creo que las otras formas, que si la enmienda constitucional o la renuncia del presidente, no tienen asidero en la medida en que se previó una circunstancia como esta al redactarse el texto constitucional. Si ya había antecedentes en el pasado cuando a mitad de periodo, comenzando un periodo constitucional, había la idea de cambiar al presidente de la República, pero no había forma establecida, puesto que ni siquiera el Congreso en el pasado tenía esa potestad. Entonces, en lugar de dársela a una Asamblea Nacional, a una delegación, en este caso se estableció la consulta a través del voto. Entonces, ya eso está suficientemente claro. Todo lo demás sería irse por atajos, por caminos distintos a lo previsto constitucionalmente. O sea, creo que el mecanismo claro, explícito sobre esta materia es el referéndum revocatorio. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta escogida por Leopoldo Pucci. ¿Qué haría un hipotético gobierno de derecha en Venezuela con una institución fuertemente influenciada por el liderazgo de Hugo Chávez, como es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y con el pueblo chavista? Bueno, habría que pensar entonces en qué tipo de fuerzas políticas pudieran acceder al gobierno en Venezuela en un esquema de alternancia democrática. Hay que pensar lo siguiente, la fuerza del chavismo es y ha sido considerable, pero obviamente, tarde o temprano, puede perder unas elecciones. No va a ganar los próximos 10 años, los próximos 20 años, los próximos 30 años. En el momento en que pierda las elecciones, sea pronto o sea en unos lustros, la alternancia se dará con fuerzas que tienen planteamiento y una visión distinta. Ahora, allí hay un abanico grande, desde la extrema derecha hasta fuerzas más moderadas o más de centro. Entonces, tendría que ser mucho más específica cómo pudiera ser una circunstancia dependiendo de quién efectivamente pueda acceder al poder. Pero, inevitablemente, en un esquema democrático no se ganan siempre los procesos electorales y se produce esa rotación y esa alternancia en el Ejecutivo Nacional. Claro está, en el cuadro actual existe un antagonismo muy fuerte, social, entre clases sociales, y político en Venezuela. Ese antagonismo llega a un grado de conflictividad mucho más explícito y evidente que en otros países de la región o en otros países en el mundo. Ninguna de las dos grandes fuerzas políticas y sociales en el país tiene la hegemonía. Es decir, sus ideas no son parte del sentido común de los ciudadanos ni son aceptadas por el conjunto, por la gran mayoría de los ciudadanos, ni lo que representa la oposición en la actualidad, ni lo que representa el gobierno en la actualidad.
tienen fuerzas considerables, son grandes fuerzas políticas y sociales que ganen o pierdan un proceso electoral, continuarán teniendo un gran vigor en el país. Si la oposición pierde, representa una porción importante del país y representa corrientes bastante fuertes. Si el gobierno o el PSV pierde las elecciones, también representa una fuerza que no se extingue en 2 o 3 meses o en 2 o 3 años. Esas grandes fuerzas políticas y sociales van a existir en el país en las próximas décadas. De tal manera que hay que buscar mecanismos que permitan que esa confrontación, que es parte de la democracia y es la que nutre la vida democrática, que busquen mecanismos que permitan que haya un perímetro de convivencia dentro de la confrontación. Entonces, en eso hay que pensar, no solamente en cómo se desarrollaría el país si llega una fuerza política distinta a quien gobierna en la actualidad en Venezuela. Porque en principio pudiera pensarse que viene simplemente un episodio de revancha, desde el punto de vista clasista o desde el punto de vista político, lo cual sería muy negativo. Yo pensaría más bien en ir creando progresivamente un sistema donde pueda haber alternancia entre estas fuerzas antagónicas, que es distinto a un pacto de élites o a formas de eso que se llama comúnmente un consenso, puesto que cada uno tiene su perfil, tiene sus puntos de vista, tiene su propio proyecto de nación, en muchos casos con unas contradicciones, con unos enfrentamientos muy fuertes. Pero creo que hay que buscar los mecanismos de unas grandes coordenadas dentro de las cuales puedan convivir y confrontarse simultáneamente. Bien, recordamos a nuestras usuarias y usuarios que a través de la página web de Telesur y sus cuentas Twitter y Facebook pueden ustedes participar escogiendo la 7ª pregunta. Nosotros continuamos con la dinámica del programa con Leopoldo Pucci. ¿Qué tanto de guerra económica y qué tanto de fallas del modelo venezolano hay detrás de la crisis de abastecimiento y precios en Venezuela? Bueno, está bien formulada la pregunta porque lleva implícita que las dos cosas están presentes. Es decir, está presente elemento de lo que se denomina guerra económica y está presente grandes errores en las políticas macroeconómicas del Estado. Ineficiencia y en muchos casos manejo errado de decisiones de las políticas públicas en el país. Existen elementos de lo que es... hay una guerra económica que es algo así como permanente, porque es la búsqueda de incrementar la tasa de ganancia. Eso se hace, a veces se nota y otras veces no se nota, pero eso es parte de la dinámica y de la realidad del sistema capitalista. Es decir, la búsqueda incesante de incrementar la tasa de ganancia. A eso se le pudiera denominar, aunque no es una situación excepcional, guerra económica. Existen otras que tienen que ver con conductas ilícitas desde el punto de vista comercial, como es el acaparamiento, el contrabando de extracción que existe en el país, la especulación y acciones deliberadas. Pero eso no es solo lo que ha provocado la situación actual de Venezuela, sino también decisiones en materia de las políticas cambiarias, la política monetaria, la política fiscal, que se han cometido errores y no se han producido las correcciones a tiempo, y en la medida en que algunas de ellas se han venido tomando, ha sido con retardo, como algunas medidas recientes en el país, que no causan los efectos convenientes con la rapidez que se requiere. Entonces, por eso decía la pregunta formulada de manera correcta, porque integra una situación compleja donde hay diferentes consideraciones que realizar, es decir, errores de una parte y también acciones deliberadas, tanto dentro del país como fuera del país, que debilitan la actividad económica, que por lo demás está altamente vinculada al clima político que se vive. Ahora, ¿son actividades de tipo económico con motivaciones y finalidades políticas las que usted observa detrás de la guerra económica? Hay acciones deliberadas, en algunos casos, pero no pienso que sea digamos, en principio no es lo único. Habría que ver hasta qué punto es lo esencial. A mi manera de ver, no puede dejarse de lado un aspecto
fundamental, que es las decisiones en manos del gobierno en el ámbito macroeconómico. ¿Sí? Pero uno pudiera tomar en consideración tanto acciones deliberadas que no afectarían de la misma manera si no se hubiesen cometido esos errores en las políticas cambiarias, en las políticas fiscales, en las políticas monetarias. Perfecto. Siguiente pregunta para Leopoldo Pucci. ¿Le entusiasma a usted el fenómeno político de Podemos en España? ¿Son una real opción de poder o terminarán excluidos o maniatados por los poderes fácticos tal como parecieran estar Syriza y Tsipras en Grecia? Bueno, ya es un aliento renovador para Europa la existencia de Podemos y para una tradición socialista que se había poltronado, ¿no? en España en particular y en el resto del mundo. Estremece y llama a la renovación de las ideas de cambio, de las ideas de justicia social, de las ideas de igualdad, de la idea de participación y de reformulación de la vida democrática, de tal manera que ese aliento juvenil ya es un logro en sí mismo. Por supuesto, toda fuerza política pretende y aspira al ejercicio del poder. Creo que tienen un gran futuro por delante en medio de las grandes dificultades que tiene ejercer y hacer políticas de cambio en el mundo actual, frente a unos grandes muros económicos tan difíciles de vencer y un sistema tan, digamos, con el vigor productivo que tiene el sistema capitalista, que al mismo tiempo que es capaz de generar bienes de consumo, genera tantos problemas sociales, tantas desigualdades y tantas injusticias. Pero también existe un déficit teórico desde el punto de vista del cambio económico y social, que es la búsqueda y la creación de una alternativa frente a ese modelo. Ya en sí mismo la lucha, la resistencia y la propuesta de cambio en función de la justicia social es un gran avance. Si se hace desde posiciones de gobierno y de poder, mucho más. Aun cuando hay que tener claridad intelectual que muchos de los episodios o los intentos de cambio social en modelos del socialismo del siglo pasado degeneraron en frustraciones muy grandes, que no se ha encontrado plenamente una alternativa fuerte, consistente, completa al modelo capitalista de producción y de vida en la actualidad. Siguiente pregunta para Leopoldo Pucci. Lula y Dilma encarnaron en Brasil una izquierda moderada que hizo alianza con poderes económicos y evitó chocar demasiado con Estados Unidos. Exactamente lo que algunos le pedían a Chávez que hiciera y ahora exigen a Maduro que haga. Ahora esos antiguos aliados se le unieron a la derecha tradicional para dar un golpe parlamentario a Dilma y a Lula. ¿Qué lecciones extrae usted de esa experiencia? ¿Se acabaron los tiempos de la izquierda moderada en el continente? Bueno, es que se puede ser moderado y se debe en muchísimas circunstancias andar de manera tranquila y sin apresuramiento. Pero lo que no se puede ser es ingenuo. Y creo que en el caso del Partido de los Trabajadores brasileño hubo mucha ingenuidad frente a quien tenían enfrente. Lo que se conoce como la burguesía paulista, todo el mundo sabe en el fondo quién es y qué cosas ha hecho a lo largo de su historia. Las clases altas, todavía incluso llenas hasta de racismo, ¿no? Incomprensible por su fuerza en un país como Venezuela. Entonces, frente a eso que había ocurrido a lo largo de tantos años, quienes controlaron y dieron origen a la dictadura, cómo derrocaron a Goulart, todo eso, hacerlo pasar al olvido frente a las luces muy transitorias de momentos de éxito, evidentemente que resulta una ingenuidad muy grande, para no decir otra cosa. De allí no se puede desprender que en política hay que descartar los aspectos de la moderación. Se puede ser simultáneamente astuto, se pueden establecer alianzas cuando son necesarias, pero nunca olvidar los planteamientos de base
y olvidar de dónde se viene. Y seguramente, en el caso del PT en Brasil, en una medida, olvidaron cuál era el horizonte hacia dónde se marchaba y olvidaron también quién era el tipo de enemigo que tenían por delante y de dónde venían, de los sectores populares de ese país. Diría que eso sí lo tuvo presente Chávez. En lo que tiene que ver, si se hace un análisis comparativo, hay que señalar que Chávez, los aspectos que tenían que ver de dónde venía, quién tenía enfrente y cuál podía ser el horizonte, tenía una visión más acorde con la realidad. En el caso del presidente Chávez, y eso ha quedado evidenciado por cualquiera que pueda estudiar los 15, 17 años o el ejercicio de su función política, por supuesto. No niega esto que haya podido cometer errores en términos de descartar la moderación, que no es excluyente con tener esos parámetros suficientemente claros. No es, o sea, a veces... no es el radicalismo o frente a la moderación lo que trato de poner de relieve. Trato de poner de relieve unos parámetros mucho más consistentes y decir, no necesariamente tenía que ser el gobierno brasileño con el estilo y la manera de ejercer la política por parte de Hugo Chávez para no haber cometido esos errores que señalé anteriormente. Es decir, no era posible una imitación, ¿no?, de lo que ocurría en Venezuela en Brasil. Ahora, eso no justifica la visión y la forma como abordaron los problemas en ese país. Es decir, cada país y cada región tiene su manera, sus propias circunstancias, su propia forma, idiosincrasia, y tiene sus maneras de adelantar la política. Pero en ninguno, ni en Ecuador, ni en Bolivia, ni en Venezuela, pueden olvidarse esos tres grandes parámetros, o quizás otros, que constituyen la esencia de la acción política, que es las convicciones. Y eso que sí creo que de alguna manera fue, digamos, reducido y disminuido en el caso de Brasil. Siguiente pregunta para Leopoldo Pucci. Recordamos que a través de la página web de Telesur usted puede participar escogiendo la séptima pregunta para nuestro invitado. Imagínese que una máquina del tiempo lo devuelve a 1998. ¿Volvería a apoyar a Hugo Chávez? Bueno, esos ejercicios del tiempo, si en la máquina del tiempo pudieran meterse también los episodios históricos que transcurrieron en ese tiempo, solamente pudiéramos meter en la máquina del tiempo a una persona y volver a las mismas circunstancias en el mismo momento, uno pudiera decir, bueno, evidentemente que sí, pero creo que es una forma de aproximarse al análisis crítico de una circunstancia histórica incompleta. Es decir, era prácticamente hay momentos donde el desarrollo de los acontecimientos políticos y sociales ya tiene un rumbo establecido quizás en los años previos. Había que quizás haberse retrocedido en esa máquina del tiempo a los años anteriores, haber dicho qué pudiera haberse hecho a principios de los años 90 en función de adelantar la historia del país y de Venezuela en una dirección de cambio, de progreso, de justicia social, sin que se cometieran errores y desviaciones que se cometieron posteriormente. Preferiría que la máquina del tiempo cayera quizás un poco atrás y que fuerzas importantes de la izquierda venezolana hubiesen mantenido con la fuerza necesaria los ideales de cambio social, de justicia, fuerzas que existían en la sociedad venezolana, y quizás pudiera haberse podido avanzar con la misma fuerza que se avanzó a partir del 98 con la elección de Chávez como presidente, pero quizás sin muchas de las distorsiones que se produjeron. Perfecto. Ya tenemos resultados de la votación de nuestras usuarias y usuarios a través de las cuentas Twitter y Facebook y en la página web de Telesur. Así que vamos con la séptima pregunta. La séptima es la numerada con el 6. Esta obtuvo la mayor cantidad. El 7-6, fíjate que no, las cosas no son siempre como... El azar, lo lúdico.
Esta séptima pregunta dice lo siguiente: ¿cómo valora usted el papel jugado por oligopolios como el de Empresas Polar en la emergencia económica que vive Venezuela? ¿Víctimas o victimarios? Bueno, la imagen que tiene la empresa Polar es de producción, de trabajo y de modernidad. Eso es innegable. ¿Qué contribución hubiera podido dar una empresa y un encuentro entre un gobierno de cambio social, pero que al mismo tiempo admite la conveniencia de una economía mixta, es decir, de un importante sector público, de un sector privado? Lo ideal hubiera sido el encuentro. Las circunstancias llevaron a que privaran los elementos políticos, que quienes estaban al frente de esta empresa se involucraran en los eventos políticos nacionales y se creó la tensión que ya conocemos, en lugar de darse la colaboración. Ha habido, digamos, elementos que se han puesto sobre la mesa de cuestionamientos a esta empresa en relación al uso de las divisas. No tengo, ni ha habido una información plena al respecto desde el punto de vista gubernamental, con datos y con la información precisa, pero podemos admitir que en una medida han existido elementos de este tipo, ¿no? Hay acusaciones de sobrefacturación o de compras entre la empresa en el país con empresas propias en el exterior. No han sido presentados con claridad necesaria estos elementos a la opinión pública, simplemente se han hecho las afirmaciones. Pero admitamos que pudiera haber algo de esto, pero yo pienso que ha sido una disputa que le hace daño al país. O sea, parte del sector productivo nacional, que ha crecido, por supuesto, a la sombra del Estado venezolano. Este sector productivo era necesario integrarlo con mayor fuerza al proceso de desarrollo nacional, impulsado desde el gobierno. No ha sido así. Creo que ha habido errores de parte y parte. Creo que no se hizo el esfuerzo necesario para esa integración, y que ha privado sobre todo la disputa, el enfrentamiento con errores, como decía anteriormente, de parte y parte. Esa integración, Pucci, no es la ingenuidad que le está atribuyendo usted a Dilma y a Lula en Brasil. ¿No se traduce aquí en Venezuela también en ingenuidad pensar que mecanismos montados para la captación de la renta petrolera, para la posición de dominio sobre el mercado, van a querer colaborar con un gobierno que se proclama revolucionario, socialista, anticapitalista? Bueno, las circunstancias obligan y pueden privar para que haya una colaboración sin que haya una acción totalmente franca. Pero puede haber circunstancias donde sectores importantes del sector productivo nacional se integren. Eso no es ingenuidad. Ingenuidad es hacerlo sin tomar las precauciones necesarias. Ingenuidad es hacerlo con los ojos cerrados, ¿no? Y una confianza ciega, ¿no? Pero ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Hay que tener simultáneamente, si el propio Chávez lo decía en muchas oportunidades, la mano tendida y la espada en otra mano. Ojalá eso se hubiera podido plasmar plenamente en esa relación con el sector productivo nacional. Ha habido tentación de buena parte de este sector de involucrarse en la acción política, de querer continuar viviendo a la sombra del Estado, y también ha habido de parte del Estado venezolano un interés de imponer más allá de lo debido. Creo que eso es innegable. Tú me pudieras preguntar, bueno, ¿en qué medida cada uno ha puesto de su parte? Yo creo que debió haber habido un esfuerzo más pleno, más insistente por parte del gobierno nacional en función de la integración y la incorporación del sector productivo. No es el mismo formato, Pucci, ya para terminar. Macri, empresario en Argentina. Temer, el vicepresidente de Dilma, que está, digamos, formando gobierno, empresario. Aquí tuvimos a Carmona en el año 2002 y el dueño de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, es para algunos también una figura presidenciable. ¿No es el mismo proyecto empresarial para América Latina? Bueno, con eso terminamos. Por supuesto que existe un proyecto, digamos, desde el punto de vista político, económico, social, que pudiéramos decir, para catalogarlo con simpleza, neoliberal,
Que quienes lo expresen sean empresarios o no, eso no tiene tanta importancia. Quizás en otros países eso sea más común. En el caso de Venezuela, desde la Guerra Federal, existe más o menos el convencimiento de una especie de pacto secreto que ningún rico puede llegar a la presidencia de la República. Sería sorprendente que eso pudiera ocurrir. Y eso no en la tradición de Hugo Chávez, sino ya en la tradición de la Guerra Federal, que posteriormente fue recogida de alguna manera por el Partido Acción Democrática. Pero muchas veces los representantes de intereses económicos nacionales y extranjeros son simplemente dirigentes políticos y muchos de ellos venidos de la nada. O sea, no es directamente vinculante que sea proveniente de las clases altas, que sea un empresario en este caso. Ocurrió en Chile hace algunos años. Creo muy difícil en el caso venezolano. O sea, un país que tiene esa larga tradición popular. De tal manera que, retomando el punto de la creación de un mecanismo que en el cual pueda haber convivencia y confrontación, debe hacerse dentro de parámetros que tengan a lo popular como un eje dominante. Porque lo popular en Venezuela no es exclusivo del chavismo, sino lo popular en Venezuela trasciende la frontera de una corriente política y forma parte prácticamente de la identidad nacional. Y es difícil que un Estado se pretenda colocar al servicio de intereses distintos al interés popular. Si hay un compromiso entre fuerzas, que por supuesto no será el 100% del país, porque existen fuerzas de extrema derecha que difícilmente llegarían a ningún tipo de acuerdo, pero entre fuerzas que con contradicciones pudieran tener parámetros dentro de los cuales actuar, pudiéramos establecer la permanencia de una economía mixta, es decir, que no privatizar la economía nacional. Eso puede trascender a las actuales fronteras del gobierno, la preeminencia de lo popular en la inclinación de las políticas del Estado, la independencia nacional, que también que es patrimonio también de la cultura del país, que tiene sus raíces en la gesta de emancipación de Bolívar y que forma parte de la tradición de la Fuerza Armada venezolana, muy arraigada y muy fuerte. O sea, no es un invento de hace 10 o 20 años, sino que tiene una larguísima tradición en el subconsciente de la Fuerza Armada y del pueblo venezolano. Esos son parámetros dentro de los cuales obligatoriamente tendría que darse la alternancia. Si se da fuera de esos parámetros, inevitablemente habrá una ruptura y privará la confrontación. Entonces, retomaba esto para tomar en consideración si un empresario, o sea, puede repetir un esquema como en otros países del continente. Pero la situación y la tradición política venezolana es totalmente diferente y sería un episodio excepcional que llegase a ocurrir algo de ese tipo. Le agradezco, Pucci. Muchas gracias por haber venido. Gracias, pues. Éxito. Leopoldo Pucci, exsecretario general de MAS y analista político, hoy acá en 7 Preguntas. Amigas y amigos, muchas gracias por su sintonía y los esperamos en una nueva oportunidad con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.